con la exposición del Señor en el Sermón del Monte, pasa a una sección que se conoce y está marcada en la mayoría de las Biblias con un subtítulo en el versículo 12, encima del versículo 12, que se llama la regla de oro. Pero antes de mirar en detalle ese versículo 12, en el centro de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre las relaciones con los demás, estaba Levítico capítulo 19, verso 18. Decía la ley de Moisés: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Lo que vamos a leer en el versículo 12 de Mateo 7, en el Sermón del Monte, lo que Jesús presenta no era una nueva enseñanza ética. Aquellos que nos declaramos seguidores del Señor, sus discípulos, debemos tratar a los demás como quieren que sean tratados. Y esto a menudo se conoce, lo dije hace un momento, como la regla de oro. En cada circunstancia debemos preguntarnos cómo nos gustaría ser tratados en la misma situación. En Mateo 22, alguien vino donde el Señor y le hizo una pregunta. Empezando en el verso 34 leemos: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: mire, un intérprete de la ley, uno que conocía lo que decía el Antiguo Testamento, uno que era conocedor del texto de Levítico 19, 18 que acabamos de leer. Y dice aquí que preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor le dice: este es el primero y grande mandamiento. El primero. Y luego lo dice que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye diciéndole a este intérprete de la ley: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Es lo que se conoce como la regla de oro. Es la ley real del reino de los cielos con respecto a nuestra conducta hacia nuestro prójimo. Jesús nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en obra y en acción. Dice el texto de Mateo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que es lo que leímos hace un momento en Mateo capítulo 22. Ahora, como dije hace un momento, el Señor no está presentando una nueva enseñanza ética. El Señor simplemente les está recordando a los judíos lo que decía Dios en el Antiguo Testamento y que lamentablemente por alguna circunstancia ellos habían alterado esa enseñanza. Recordemos lo que decía Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El Señor lo expresó con otras palabras, pero estaba diciendo lo mismo. Ahora, esta declaración, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso era lo que decía la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Y esta declaración aparece en el Sermón del Monte, un sermón diseñado para preparar el corazón humano para el reino de los cielos. En varias ocasiones, él y Juan el Bautista habían anunciado que el reino de los cielos se había acercado. La ley y los profetas prometían la venida del reino de Dios, en el cual el amor, el gozo, la paz y la justicia gobernarían los corazones de los hombres. Y nuestro Señor sentó las bases para ese reino durante su ministerio personal y luego lo estableció a través de sus apóstoles en el primer siglo. El Evangelio de Cristo todavía hoy llama a los hombres y a mujeres a ese reino. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los primeros 12 versículos de Mateo capítulo 7 dan instrucciones a las personas que buscan el reino de Dios. Recordando lo que habíamos visto en nuestra última lección, nosotros no debemos ser jueces hipócritas, pasando por alto nuestros propios pecados, mientras atacamos con saña los pecados de los demás. El Señor había dicho ahí en Mateo 7, empezando en el verso 1, que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y en la parte final dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si corregimos nuestros propios pecados, podemos verdaderamente ayudar a otras personas a corregir sus vidas. Al compartir las buenas nuevas del reino de Dios, también debemos juzgar o discernir entre los corazones buenos y honestos por un lado y los corazones deshonestos y endurecidos por el otro. Veíamos en la última parte de la lección de ayer, en la cual el Señor Jesús compara al último grupo con los perros y con los cerdos. En el verso 6 dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros, los cerdos, que es la figura que el Señor Jesús emplea en este versículo 6, no pueden ver el verdadero valor de las cosas sagradas, de las cosas santas. Cuando las personas se sienten ofendidas y enojadas por la verdad, nosotros no debemos intentar forzarlas ni cambiarlas para complacerlas. En Mateo 10, verso 14, el Señor Jesús dijo, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Salir de ahí, de esa casa o de esa ciudad, que no quieren escuchar la palabra de Dios, entonces no sigamos echándole las perlas a los cerdos. Salgamos de ahí.
No tenemos que obligar a la gente ni forzar a la gente para que obedezca al Señor, se entreguen al Señor. No quieren. Bueno, el Señor dice, salgan de ahí. No quieren recibir la palabra, no quieren oír sus palabras, salgan de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies y vayan a otros. No tenemos que desperdiciar el tiempo, hermanos, con aquellos que no quieren recibir el mensaje del Señor, que no quieren oír las palabras de salvación de nuestro Señor. Aquellos que verdaderamente están buscando el reino de los cielos, pueden encontrarlo. Por eso el Señor había dicho, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios abre la puerta de la verdad a los que le buscan. Así como damos a nuestros hijos todo lo que necesitan cuando nos piden ayuda, Jesús dice que aquellos que buscan el reino de Dios deben abrazar esta regla de conducta. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro es clara. La regla de oro dice, hazlo. La regla de oro es activa, es personal para cada uno de nosotros. No es una mera teoría o filosofía, sino una obligación para con todos los hombres. Debemos ser desinteresados, esforzándonos por ayudar a nuestros semejantes en sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Puede que nunca lo hayan hecho con nosotros. Puede que no lo estén haciendo ahora. Y puede que nunca hagan lo que deberían. Pero no obstante, debemos ser considerados y ayudar a los demás. Gran parte del Sermón del Monte se resume en la regla de oro. Esta ley real se aplica en la iglesia local, en nuestras familias, en el trabajo, en la escuela, en nuestro barrio, en la comunidad donde vivimos. Nos hace como Dios y bendice a todos los que viven de ella. Si estoy buscando el reino de los cielos y estoy dispuesto a abrazar la regla de oro, entonces puedo venir al Señor. Ya pronto estamos a terminar esta exposición del Sermón del Monte para continuar con el resto de los evangelios en su armonía, porque nuestro objetivo, hermanos, como ustedes bien lo saben desde que empezamos con esta serie de lecciones, es ver la enseñanza completa de nuestro Señor armonizando los evangelios. Dios los bendiga.